Hola amigos, vamos a resolver un problema de optimización por el método de Lagrange. Tenemos una función objetivo, una función escalar de dos variables, x e y, y una restricción. Esto que vemos aquí es la restricción, vamos a marcarlo en azul, esta sería nuestra restricción, y lo otro es la función escalar que vamos a optimizar, es decir, queremos buscar puntos críticos, máximos, mínimos, puntos de silla, a esta función escalar x e y, sujetos a la restricción que vemos aquí, x cuadrado más 4y cuadrado igual a 4. Es decir, los puntos solución han de cumplir esta restricción o esta condición. No solo les vamos a pedir que sean puntos críticos de esta función, sino que además cumplan también esto. ¿Y cómo se hace con el método de Lagrange? Bueno, pues el método de Lagrange lo que nos dice es que en primer lugar hemos de construir la lagrangiana, que es una función que va a depender de x, de y y de un parámetro que vamos a llamar lambda. ¿Cuántos parámetros tenemos que introducir? Tantos como restricciones haya, es lo que nos dice el método. Entonces, esa lagrangiana será la función, la f de x y, menos lambda veces, y ahora tenemos que introducir aquí la g de x y, vamos a llamarlo g, es una función de x y, que ¿cómo se construye? Bueno, pues esa viene siempre de la restricción, donde, vamos a escribirla formalmente, g de x y será, vamos a despejar o enviar ese 4 a la izquierda y vamos a escribir la restricción, muy importante siempre, igualada a 0. Esta ecuación, g de x y, esa es la curva, si queréis la curva x cuadrado más 4y cuadrado menos 4, es la g de x y que vamos a meter en el problema. Entonces este es un paso preliminar. Las restricciones siempre las ponemos de esta forma y se introducen multiplicadas por el multiplicador de Lagrange. Este que veis aquí es vuestro multiplicador de Lagrange y de ahí recibe el nombre del método. Tantos elementos aquí, o sumandos o términos, como restricciones haya, siempre multiplicadas por, como decimos, un multiplicador. Si hubiera 2, pues podríamos haber puesto menos beta veces y otra función, h de x y, por ejemplo, lo que hubiera sido. Bueno, vamos a resolver nuestro problema en concreto. La lagrangiana, que esta función será igual a la f es e elevado a x por y, que nos han dado, menos lambda veces, ya le introducimos ya la restricción. Esto es lo que nos dice el método. X cuadrado más 4y cuadrado menos 4. Y esto, lo que vamos a hacer ahora, lo que nos dice el método es, lo tendremos que derivar, vamos a irlo haciendo aquí, se van a ir haciendo las derivadas parciales, L de x, recordemos la notación, esto es lo mismo que esto que estoy escribiendo ahora. Entonces haremos la derivada parcial de la lagrangiana respecto de x, haremos la derivada parcial de la lagrangiana respecto de y, y la derivada parcial respecto a lambda. Hay que derivar respecto de cada una de las tres variables. Ahí las tenemos que componen la lagrangiana. Bueno, esto si lo hacemos, al derivar aquí respecto de x, fijémonos que esto quedaría y por e elevado a x por y. Recordemos regla de la cadena, una función exponencial se coloca la misma función exponencial y se deriva respecto de x el exponente, que es lo que hemos hecho ahí, que el resultado es y. Bueno, se supone que tenemos dominio de las derivadas. Ahora vamos a derivar aquí respecto de x y nos quedará menos 2 veces lambda x y el resto no dan nada. Bien, hacemos lo mismo respecto de y obtendremos x por e a la x y. La derivada de esto respecto de x es esto y menos 2 veces lambda y, que es la derivada de todo esto respecto de y. Ya habremos terminado. Y la restricción, fijémonos que nos va a quedar menos x cuadrado al derivar respecto de lambda, esto no depende de lambda, con lo cual la derivada es 0, y todo esto respecto de lambda, la derivada es x cuadrado más 4y cuadrado menos 4. Bien, siguiente paso del método, una vez que tenemos las derivadas parciales respecto a todas las variables de la lagrangiana, es, cuando estamos buscando puntos críticos, es igualar a 0, con lo cual igualamos a 0 e igualamos a 0. Estrategia consejo, fijaros, dejad siempre, es una estrategia, una idea y que suele funcionar, dejad para el final la ecuación o las ecuaciones, en caso que haya más restricciones, de la restricción en sí misma, porque fijaros que siempre que deriváis la lagrangiana respecto al parámetro lambda o beta, los que tengáis, siempre os vuelve a dar la restricción. Fijaros que lo que obtenemos aquí, este menos lo podemos obviar, pero es la misma ecuación de la restricción. Esas siempre las vais a tener. Entonces, para comenzar a resolver la situación, de momento dejadlas. Y vamos a centrarnos en eliminar el parámetro, o los parámetros, en este caso solo hay un lambda, pues nos centramos en eliminarlo a partir de las dos primeras ecuaciones. Bueno, esto lo voy a llamar ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3.
Bueno, me voy a centrar en la ecuación 1 y 2. Con la ecuación 1 y 2, fijémonos que si la ecuación 1 la multiplico por por y, quiero eliminar el parámetro lambda, lo más rápido va a ser multiplicar la 1 por y multiplicar la ecuación 2 por x. Esta idea se repite mucho. Si hago esto, el sistema ¿en qué queda? Pues fijaros, queda y al cuadrado por e a la xy menos 2 lambda xy igual a 0. Y la ecuación 2 se transforma en x al cuadrado por e a la xy menos 2 lambda xy igual a 0. Hemos visto, se han transformado. ¿Y por qué he hecho esta multiplicación? Porque fijémonos, ahora esto es igual que esto y ya simplemente restando una menos otra, bueno, pues puedo eliminar el parámetro. Esto me va a quedar, fijémonos, es sencillo de ver, y cuadrado menos x cuadrado que multiplica a e a la xy igual a 0. Y el parámetro lambda ha desaparecido. Con lo cual, ahora paso a tener esta ecuación 4 y combinando, fijémonos ahora ya, la 4 y la 3, perdón, con la 4 y la 3, puedo resolver mi sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, porque ahora hemos obtenido, bueno, pues esto que estamos viendo en pantalla. Y por el otro lado, la que ya teníamos en 3, que todavía estaba sin utilizar, x cuadrado más 4 y cuadrado menos 4 igual a 0. Entonces, esta es la estrategia que suele dar muy buen resultado, y es, dejamos reservada la restricción, la tercera ecuación de aquí, para unirla o sumarla, o trabajar, mejor dicho, con ella, a la ecuación que obtengamos de 1 y 2, donde ya hemos eliminado el parámetro. Inicialmente teníamos un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas, las incógnitas eran x y lambda, y ahora paso a obtener 2 ecuaciones, pero ya solo 2 incógnitas, x e y. Y eso se puede resolver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que resolver ese sistema, y esos serían los puntos críticos o extremos relativos de nuestro problema de Lagrange. Bien, ¿cómo se puede resolver esto de manera sencilla? Bueno, pues hay que fijarse, esto de aquí, e elevado a xy, fijémonos que x e y tomen valores positivos o negativos, esto no se va a anular, por lo tanto lo que se tiene que anular o lo que hay que forzar a que se anule es de 4, podemos concluir que lo que se tiene que anular, no hay otra, es esto de aquí. Y por lo tanto podemos decir que y cuadrado ha de ser igual a x cuadrado. Ahora eso, si nos lo llevamos a 3, ese resultado, bueno, pues podemos decir que x cuadrado más 4y cuadrado ahora es 4x cuadrado, ha de ser igual a 0. Perdón, nos hemos dejado el menos 4, el problema ya lo tenemos casi resuelto. Menos 4, estoy operando aquí, pero ya con esta sustitución, igual a 0, o lo que es lo mismo que 5x cuadrado es igual a 4. O lo que es lo mismo, ya obtenemos soluciones, que x es igual a más menos la raíz cuadrada de 4/5. O lo que es lo mismo, más menos 2 partido raíz de 5. Bueno, pues esas son las dos soluciones o puntos críticos. Las dos soluciones posibles. Bueno, ahora ya simplemente podemos ver que la y, ¿cómo se puede obtener? Los valores de y, si despejamos de aquí, lo podríamos haber hecho ya, y es igual a más menos, y ahora la raíz cuadrada de x cuadrado, que es x. Con lo cual, y es igual a más menos este resultado, es decir, también más menos 2 partido raíz de 5. Entonces, bueno, a partir de aquí ya se pueden sacar los puntos críticos, ¿de acuerdo? Los puntos críticos que van a verificar la solución. Fijémonos que habría soluciones como, vamos a ir viendo qué puntos críticos podrían ser cuando x valga 2 raíz de 5, 2 raíz de 5, y entonces la y puede valer o bien también 2 partido raíz de 5, o podría valer, otra solución es esta que voy a escribir en pantalla, menos 2 partido raíz de 5. Otras soluciones posibles al problema, menos 2 partido raíz de 5, cuando la x toma ese valor, y eso también es compatible, fijémonos, con esta situación y con esta situación. Por lo tanto, podemos ver, tenemos presentadas ya en pantalla, todas las soluciones que son puntos críticos al problema inicial, a la función inicial e elevado a xy, pero restringidos a esta solución. A partir de aquí, si los quisiéramos clasificar, bueno, pues podríamos calcular la matriz Hessiana y clasificar esos
estos 4 puntos críticos en máximos, mínimos, puntos de sillas o no clasificarlos, si fuera el caso, si no fuera posible porque la Gaussiana no diera información. Entonces habría que recurrir a otros métodos. Bueno, eso lo veremos en otros vídeos, pero este primer vídeo nos puede servir para comprender cómo se calculan los extremos relativos de una función de varias variables utilizando el método de Lagrange.